Permítanme presentarles a nuestros invitados del branch de Castilla y León del capítulo de Madrid del PMI. Son todos miembros líderes y voluntarios del branch desde su inicio. Nuestra primera ponente, certificada PMP, coordinadora y profesora del Máster en Dirección de Proyectos y Learning de BPM-SAT, doña Mónica Iglesias Sanzo, nos explicará los fundamentos de la metodología del PMI y nos presentará las diferentes certificaciones existentes. Luego, don Luis Sanz Salinero, arquitecto y Project Manager certificado PMP en Salinero Pampliega Project Management, con amplia capacidad en la dirección integrada de proyectos de promoción inmobiliaria y en la gestión de obra pública y privada, y CEO y fundador de PMI Ideas, y don Carlos Pampliega, arquitecto y Project Manager certificado PMP en Salinero Pampliega Project Management, CEO y fundador de Castileón Business Leadership, e igualmente CEO y fundador de PMI Ideas, nos hablarán del branch de Castilla y León del capítulo del PMI de Madrid. ¿En qué consiste exactamente? Para concluir, el socio y cofundador de Flag Solutions, don Luis Enrique Corredera, nos presentará la gestión transversal de proyectos con Flag Savia. Vale. Pues os decía, bueno, que no he dado muchas clases o muchas ponencias a tanto público, entonces agradeceros en primer lugar que estéis aquí. Y bueno, ya de primeras, perdonarme si cometo algún error o hago algo un poco extraño, ¿vale? Bueno, soy Mónica Iglesias Sanzo, como bien decía, soy ingeniera en organización industrial, soy ingeniera técnica también en industrial por la Universidad de Valladolid. Mientras estudiaba mi carrera superior, trabajé en Metales Extruidos, una empresa de Valladolid que se dedicaba a la extrusión de aluminio, no sé si la conocéis. Se ha oído hablar de ella últimamente porque después de hacer una grandísima fábrica, uniendo todos los procesos de fabricación que tenía dispersos por Valladolid, quebró o cerró y hace unos meses lo ha vuelto a abrir Extrusiones Metálicas, una empresa mexicana. Bueno, trabajé allí 3 años y después pasé a trabajar a una empresa de depuración de aguas residuales, ¿vale? Mi primer contacto con proyectos, sin tener ni idea de dirección de proyectos, ya sabéis cómo son las pequeñas empresas, tú haces todo, desde casi el diseño técnico, aunque ahí nos ayudaba otra persona, a compras, a hablar con cliente, ir y montar. Bueno, conseguimos sacar agua residual limpia de una vaquería, así que bueno, sin dirección de proyectos se hace peor, pero en España también se hace, ¿vale? Después de esta experiencia y terminar mi carrera superior, pues vi interesante el cursar el máster en dirección de proyectos por la Universidad de Valladolid y ahí fue cuando me puse en contacto con la dirección de proyectos más de frente. Ahí, cuando terminé, me certifiqué como INMA-D y posteriormente como PMP. En el máster tuvimos pues la noticia de que algunos compañeros actualmente iban a lanzar este proyecto de crear el branch de Castilla y León del capítulo de Madrid. Y bueno, pues junto con Luis, Carlos, Guillermo, Jesús y otros compañeros que hoy no pueden venir, pues bueno, esto lo lanzamos y aquí estamos hoy. ¿Vale? Yo os voy a hablar de qué es la dirección de proyectos. La dirección de proyectos es una disciplina científica que lo que trata es de cómo conseguir con éxito el llegar a los objetivos que se han planteado en un inicio en el proyecto. Teniendo en cuenta que tienes un plazo que tienes que respetar, un coste que también debes de respetar, satisfaciendo las necesidades y requisitos del cliente o usuario del producto del proyecto y intentando gestionar en pro del beneficio del proyecto aspectos como son la incertidumbre, los distintos stakeholders,
las adquisiciones y las comunicaciones. De todo esto ya os voy hablando después. Bueno, ¿qué dice el Project Management Institute de qué es la dirección de proyectos? Pues es la aplicación del conocimiento, capacidades, herramientas y técnicas relacionadas con proyectos que lo que hacen es cumplir las expectativas del proyecto. Es una definición un poco más sencilla, pero bueno, viene a ser muy similar. ¿Qué acontecimientos son reseñables para el nacimiento de la dirección de proyectos? Pues la publicación de Taylor de su teoría de la organización científica del trabajo, ¿no? Organizada por procesos. La publicación del diagrama de barras o diagrama de Gantt, que conoceréis, en 1917 por Henry Gantt. Y el lanzamiento del proyecto Manhattan en 1942 para la construcción de la bomba atómica por el presidente Roosevelt. En esta época se asume que para tener éxito en estos grandes, sobre todo proyectos militares de la época, era más importante gestionar el proyecto en sí que los aspectos técnicos a resolver, ¿vale? En la industria privada la dirección de proyectos no entra en esta época todavía porque bueno, pues, suponían que era un sobrecoste de gestión y que no añadía valor al proyecto. Todo lo más utilizaban estos diagramas de Gantt o diagramas de barras para programar los proyectos, pero hasta ahora en la industria privada no saben de dirección de proyectos. Esto cambia radicalmente en 1956, a raíz del conocimiento o el lanzamiento al público de dos métodos muy importantes de programación de proyectos, el CPM y el PER. Son muy similares, si lo conocéis, son para programar proyectos, pero nacen de investigaciones radicalmente distintas, aunque paralelas, ¿vale? El CPM está desarrollado por la compañía DuPont, que es una compañía de pinturas que sobrevive actualmente, y la técnica PER nace en el seno de la Marina norteamericana para la gestión del proyecto Polaris, para construir un submarino que lanzara misiles. Bueno, ambos métodos reclaman la atención de la comunidad científica y ya sí que su uso se extiende a la industria privada. Bueno, esta consolidación de la dirección de proyectos como disciplina científica hace que sea necesario la constitución de asociaciones profesionales que se ocupen de difundir y desarrollar la dirección de proyectos. ¿Cuáles son estas dos asociaciones más importantes? IMMA, International Project Management Association, y PMI, Project Management Institute. IMMA es una asociación que nace en Europa a partir del 1965, más o menos, es la más antigua del mundo. Nace de unas conferencias o unas reuniones que se hacen a nivel internacional en Europa, que integran a directores de proyectos que se dedican a ello profesionalmente, y PMI nace en Estados Unidos. Como vamos a hablar después de PMI, pues lo dejamos aquí. Ambas dos asociaciones publican actualmente revistas, artículos, estándares y tienen cada una de ellas tiene su propio marco metodológico. IMMA basa su marco metodológico, su estándar, en las competencias que debe de poseer un director de proyectos para dirigir el proyecto, y estas competencias son 46, las divide en 3, competencias técnicas, de comportamiento y contextuales, y PMI también publicará artículos, revistas, y tiene su estándar muy famoso, el PMBOK, ¿no? El Project Management Book of Knowledge. El PMBOK de PMI, el marco metodológico de PMI para la dirección de proyectos, porque PMI tiene más estándares, tiene estándares para
dirigir programas de proyectos, para dirigir carteras de proyectos, etcétera, ¿no? El PMBOK es el estándar para dirigir proyectos, ¿vale? Bueno, el PMBOK de PMI se basa en los procesos de dirección de proyectos. ¿Qué es un proceso? Es una serie de acciones y actividades realizadas para dar un resultado, un producto o un servicio, ¿no? En el PMBOK estos procesos los divide en dos clases. Los procesos de dirección de proyectos, que son aquellos que son comunes a todos los proyectos y tratan de organizar el trabajo del proyecto, y los procesos orientados al producto del proyecto, que son necesarios para especificar el producto del proyecto y dependen mucho del área de desarrollo del proyecto. No es lo mismo un proceso orientado al producto para fabricar una estación depuradora de aguas residuales que para conseguir un software, ¿no? Vale, centrándonos en los procesos de dirección del proyecto, en el PMBOK se agrupan en 10 áreas de conocimiento y en grupos de procesos. Es decir, cada uno de los 47 procesos que hay en el PMBOK pertenecen o bien a un área de conocimiento o a un grupo de proceso. ¿Qué son las áreas de conocimiento? Bueno, pues las áreas de conocimiento son materias que se deben de tratar en el proyecto. Aparte de los aspectos técnicos que se tratan con los procesos orientados al producto del proyecto, estos aspectos se deben de tocar en la dirección de proyectos. ¿Qué son estas áreas de conocimiento o materias del proyecto? Alcance, es decir, qué trabajo debe de incluirse en el proyecto. Tiempo, qué plazo tenemos para hacerlo. Coste, con qué recursos contamos económicos, qué tope tenemos de coste, ¿no? Calidad, qué criterios deben de ser satisfechos por el entregable del proyecto, qué directrices debe de cumplir o legislación o normativas debe de cumplir el proyecto y el producto del proyecto. Recursos humanos, con quién contamos para hacer con quién contamos en el proyecto. Comunicaciones, qué debemos comunicar, a quién, cuándo, cómo, por qué medio. Riesgo, es decir, gestionar la incertidumbre del proyecto, bien sea positiva o negativa, bien sean amenazas o oportunidades. Y adquisiciones. En todo proyecto generalmente vas a tener que comprar algo fuera de tu casa, ¿no? De tu organización, o vas a tener que subcontratar. La 10ª que se ha integrado en la última versión del PMBOK es interesados, que son todas aquellas personas que son afectadas o que afectan al proyecto. Si os acordáis, hace poco con Gamonal, unas personas que no eran parte del proyecto, que son los vecinos de Gamonal, ¿no?, consiguieron parar el proyecto. Pues esos son interesados, stakeholders, ¿vale? Y la última es integración, que es coordinar todas las demás áreas, que todo sea coherente y que todo tenga, bueno, pues que las piezas encajen, ¿vale? Y grupo de procesos. ¿Qué son los grupos de procesos? Se parecen a unas fases, pero no son fases del proyecto. El proyecto tendrá sus fases: desarrollo, investigación, las que sean. Y por otro lado, los procesos de dirección de proyectos tienen que seguir este diagrama de flujo, ¿vale? Primero los hay de inicio, 2 de inicio, una planificación muy importante. En los países latinos nos cuesta un poco planificar, pero el PMBOK es el grupo de procesos que más amplio es, el que más procesos tiene. Ejecución y control en paralelo, ejecutas y a la vez controlas. Y cierre. Bueno, aquí tenéis los 47 procesos, pero bueno, no los vamos a ver, ¿no? Simplemente que os hagáis una idea de cómo PMBOK gestiona los proyectos. Los inicia con un acta de constitución, identifica a los interesados, identifica sus requisitos,
después en planificación, no sé si lo veis ahí. Planifica lo que es el alcance, el tiempo, el coste del proyecto, cuánto se debe de, qué coste nos va a conllevar el proyecto. Planifica la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos. O sea, no planifica los riesgos, identifica qué riesgos, qué amenazas pueden afectar al proyecto para adelantarse a la ocurrencia de esos riesgos e intentar o bien disminuir su probabilidad de ocurrencia o disminuir el impacto de esa amenaza en el proyecto. Planifica las adquisiciones y planifica la gestión de interesados. Bueno, a los interesados, una vez identificados, hay que gestionar sus expectativas. Planifica todo esto. Bueno, como veis, hay algunos procesos de ejecución, sobre todo en el área de recursos humanos. PMBOK dice que debes de desarrollar a tu equipo de dirección, a tu equipo de proyectos, a tu equipo de proyecto. ¿Y qué es desarrollar a tu equipo de proyecto? Pues si le falta alguna competencia, que decimos en INMA, que se la des, que le capacites, que le formes, ¿vale? Y bueno, tienes que dirigir el proyecto. Tú como líder o como director del proyecto tienes que desarrollar esas competencias que INMA llama de comportamiento, liderazgo, bueno, actitud abierta, orientación a resultados para gestionar la ejecución del proyecto. Efectuar las adquisiciones, bueno, gestionar la participación de los interesados. ¿Para qué planifica PMBOK? ¿Para qué nos obliga a planificar? Para que luego controlemos. Y ya veis que también es el segundo grupo de procesos que más procesos hay. Muy importante, controlar, ¿vale? Y finalmente cerrar el proyecto, bien sea en positivo o en negativo. Que el proyecto sea abandonado porque no, bueno, pues se nos va en coste o la estrategia de la organización ha cambiado, da igual, hay que cerrar el proyecto, obtener las lecciones aprendidas, guardar todos los registros por si acaso nos sirven para otros proyectos, etcétera, ¿vale? Eso es lo que llama PMBOK cerrar el proyecto. Y hasta ahí, ¿qué es la dirección de proyectos? Y sobre todo, ¿qué es la dirección de proyectos tal y como lo entiende PMI? Espero que, bueno, así en 10 minutos que llevo os haya quedado claro y si tenéis alguna pregunta no dudéis en preguntármelo en el networking. ¿Qué es PMI? Por si acaso no me daba tiempo, lo he dejado al final porque me parecía un poco menos importante, pero bueno. ¿Qué es PMI? Una asociación de profesionales, la más amplia del mundo, con 700.000 miembros. Fue creado pues, con la premisa de establecer herramientas, ¿no?, para dirección de proyectos. Publica, ya hemos dicho, el PMBOK. El PMBOK agrupa las buenas prácticas en dirección de proyectos. El PMBOK no es el único estándar en dirección de proyectos, hay autores muy importantes en dirección de proyectos, Turner, Kettner, etc. Y, bueno, así un poco resumidamente, para dar paso a mis compañeros. Eso era qué es PMI, y PMI tiene sus certificaciones. ¿Cuáles son las certificaciones de PMI? Son 8. 4 son, vamos a decir, de conocimiento y experiencia en dirección de proyectos, y otras 4 son un poco más concretas en aspectos de dirección de proyectos más concretos, como son las 4 finales. La certificación ágil, la certificación en riesgos, en programación y la certificación para poder certificar, ¿no? La certificación en consultoría. Las 4 primeras, que son las dos primeras, son de las que más certificados en el mundo hay, el KPM y el PMP. Aquí os decía cuando nos han presentado que era PMP. Soy PMP, he pasado la certificación PMP. Soy Project Management Professional, es decir, tengo un conocimiento un pelín más avanzado que si estuviera solo certificada en KPM, y sobre todo tengo experiencia en dirección de proyectos, que no es tan necesaria, sí es necesario
algo de experiencia o muchas horas de formación en KPM. Pero en PMP es obligatoria la experiencia en dirección de proyectos. Y luego están Program Management Professional y Portfolio Management Professional, que bueno, ahí ya tienes que saber gestionar y tienes que gestionar realmente en tu vida profesional diaria tanto programas de proyectos como carteras, ¿no? Portfolios de proyectos. ¿Cómo se organiza PMI? La sede se encuentra en Estados Unidos, lo hemos dicho antes, en Pensilvania. Se organiza mediante lo que llama capítulos, ¿no? Asociaciones locales, ellos lo llaman capítulos, en todo el mundo, y en España existen 3, Madrid, Barcelona y Valencia. ¿Vale? Del de Madrid nacemos nosotros, el PMI Castilla y León Branch of Madrid Spain Chapter. En cada uno de los capítulos de PMI se organizan reuniones mensuales en su sede, es decir, nosotros nos tenemos que desplazar a Madrid para la reunión mensual. Y hay una gran actividad de voluntariado que, bueno, creo que mis compañeros os hablarán un pelín de algún proyecto que tenemos. Y bueno, ya veis que estamos aquí ahora como voluntarios de PMI. Bueno, ahí tenéis las páginas web, por si os interesaba. Y bueno, como os decía, para que lo vierais un poco más de forma gráfica, PMI tiene su sede central, ¿no? en Estados Unidos, en Pensilvania, se sitúa en los distintos países a través de capítulos, que llama, y luego lo que sería el branch, ¿no? Hoja, rama, si no tienes fuerza como para ser un capítulo y perteneces a un capítulo, que es lo que somos nosotros, el branch de Castilla y León. Y con esto nada, yo termino y doy paso a mi compañero Carlos, que bueno, pues os va a hablar un poco más ya concretamente de quiénes somos PMI Castilla y León Branch of Madrid Spain Chapter. Gracias, Mónica. A ver si ahora. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación a la Fundación General de la Universidad de Salamanca y a Enfoc Proyectos por organizar el evento y por darnos la oportunidad de presentar aquí en Salamanca lo que es el branch de Castilla y León del PMI, que no sería más que, como ha dicho bien Mónica, una delegación, una forma de acercar la actividad del PMI a los socios y a los interesados y a los profesionales de la dirección de proyectos de Castilla y León. Estando aquí en la universidad y viniendo de camino, le preguntaba a Luis que una frase sobre Salamanca y sobre la universidad, y nos venía a la mente una muy famosa, que yo creo que todavía la utilizan por aquí, que es esa de: en todas las ciencias primera, Salamanca enseña. La verdad que tienen que estar orgullosos de que Salamanca quiera ser, la Universidad de Salamanca quiera ser primera y pionera y referente en la enseñanza y en la educación de la dirección de proyectos, por la importancia que este conocimiento, ¿no? y este tipo de formación está teniendo para los profesionales hoy en día, tanto para los españoles como para los extranjeros, como decía el vicerrector hace unos momentos, ¿no? Hay muchos profesionales, ¿no? del extranjeros que veo que están interesados en el evento. Y hemos oído, durante toda la tarde hemos estado oyendo hablar de proyectos, de dirección de proyectos. Luego vamos a ver otro caso concreto también de una empresa de Salamanca como Flag Solutions, sobre las bondades de la dirección de proyectos, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia que tenemos es que llegado un momento, todos como profesionales y como empresarios, que veo que hay bastantes también en la sala, nos preguntamos en qué medida la dirección de proyectos puede hacer nuestro trabajo diario mucho más sencillo y mucho más práctico. En qué medida, por ejemplo, la presencia del PMI aquí en Castilla y León nos puede beneficiar como empresarios o nos puede beneficiar como profesionales el pertenecer a una asociación como
como el PMI. Primero quería, bueno, ha puntualizado Mónica también muy bien, al presentar el PMI, que el PMI es una asociación sin ánimo de lucro. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir cuando nos presentamos, porque nosotros estamos aquí como voluntarios del PMI, con el objetivo concreto de fomentar el branch, pero bueno, el PMI fomenta bastante el tema del voluntariado. Entre los 700.000 socios que había a mediados del año pasado en PMI, tiene cerca de 8.000 voluntarios alrededor de todo el mundo. La verdad que la presencia de profesionales y de voluntarios que crean conocimiento sobre dirección de proyectos, que se encargan de difundir la labor del PMI y de organizar eventos como este o como otros similares, pues es bastante potente. Aquí en Castilla y León pues contamos con la ayuda de Mónica, de Luis, de Guillermo, que está ahí sentado, de Jesús, que está por ahí atrás también, y de Antonio, pues que han hecho posible que se materialice una asociación tan importante como PMI en un mercado un poco complicado, ¿no? Fuera de Madrid, las siglas y los temas tan técnicos y tan sofisticados como del project management son menos conocidos, y tiene su dificultad, ¿no? ponerlo en valor. ¿Qué es lo que realmente nos mueve a ser voluntarios de PMI y estar aquí hoy como voluntarios, o qué es lo que nos mueve a ser directores de proyectos? Yo creo que, por resumirlo en una frase corta, por resumir un poco el quehacer diario como directores de proyectos, podemos decir que valoramos o disfrutamos dirigiendo equipos de trabajo, pero realmente lo que nos mueve y lo que nos apasiona es liderar personas con un objetivo común. El objetivo común de este grupo de trabajo era crear el branch y ponerlo en relieve y darlo a conocer aquí en toda Castilla y León, ¿no? Y para ello nos habíamos marcado tres objetivos principales. El primer punto de vista era la importancia que puede tener la dirección de proyectos para las empresas. Lo que decía antes, como empresarios nos podemos beneficiar o podemos aplicar la dirección de proyectos a nuestra propia empresa. Y aquí en Castilla y León, aparte de que creo que en la sala hay bastantes profesionales de Indra, o por lo menos hemos coincidido con alguno, el 98% de las empresas en Castilla y León son pequeñas y medianas empresas. Con este tipo de empresas están poco habituadas, están poco familiarizadas con la dirección de proyectos. Y además, si hablamos de metodología, de procesos, de áreas de conocimiento, la verdad que el PMBOK y todo el conocimiento, las buenas prácticas que engloba PMI, a veces resulta un poco duro, y para alguien que tiene una pequeña empresa pues le puede echar un poco para atrás, ¿no? Acercarse a esta metodología. Realmente preferimos hablar de estándares más que de metodología, porque una metodología se asocia más a una forma de trabajar por pasos, que una guía que te va diciendo ahora tienes que hacer esto, después tienes que hacer lo otro y demás. Sin embargo, el PMI lo que tiene, el PMBOK, en realidad es un compendio de estándares que luego lo tenemos que adaptar al caso práctico de cada proyecto y al caso práctico de nuestra empresa. De ahí que la dirección de proyectos y el PMBOK, el conocimiento de proyectos que tiene PMI en particular, se puede aplicar también tanto a empresas grandes o multinacionales como Indra, como Telefónica, etcétera, o a empresas familiares y pequeñas y medianas empresas que se pueden beneficiar también de trabajar con la metodología y utilizar los estándares para hacer mejor el trabajo y hacer mejores sus proyectos. ¿No? La manera en que una empresa se beneficia de la dirección de proyectos es principalmente, bajo mi punto de vista y otras opiniones,
En el tiempo en que vivimos de un tiempo de cambio, ¿no? La primera ponencia era bastante clarificadora en ese sentido, de que vivimos en un tiempo de vorágine, de cambio, de que la tecnología cambia constantemente, de que no sabemos ahora cuál va a ser el mercado dentro de dos años o un año cuando salga nuestro producto. En ese mercado cambiante, en esa realidad cambiante, el tener las empresas necesitan realizar proyectos para adaptarse a esos cambios. Necesitan hacer proyectos de innovación, como hemos visto antes. Necesitan hacer proyectos para crear nuevos productos. Necesitan hacer proyectos para adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas normativas. Necesitan hacer proyectos para salir al extranjero. La verdad que en Salamanca y en toda Castilla y León, y por desgracia en toda España, vemos el caso de muchas empresas familiares y empresas también grandes, que se están reestructurando. Reestructurar lo asimilamos o lo reducimos a reducir puestos de trabajo. Y la verdad que si una empresa no hace proyectos para modificar la estructura de la empresa, para modificar la forma en que tienen de trabajar, para sacar nuevos productos, por mucho que se reestructuren, entre comillas, reduzcan su plantilla, pues seguiremos teniendo una empresa obsoleta que no sabe adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? a las nuevas formas a los nuevos mercados. Por otra parte, el Brands de Castilla y León, con el Brands de Castilla y León, el PMI lo que quería era acercarse a los profesionales de la región. Una de las razones principales por las que creamos el Brands era porque había muchos asociados, mucha gente que había sacado la certificación, que lleva un trabajo el aprobar una certificación de este tipo, y no eran socios de PMI, no eran socios del capítulo de Madrid, por no acercarse todos los meses a reuniones mensuales, a congresos, a simposios, etc. La verdad que es un trabajo extra añadido que echa para atrás un poco a la gente, y si no ve un valor añadido a acercarse todos los meses a Madrid, pues termina desapuntándose y saliéndose de la asociación. Entonces esa era un poco la razón por la que habíamos creado el Brands, por esas actividades que se hacen en Madrid. Nosotros, como miembros del capítulo de Madrid, pues las vamos a trasladar aquí a Castilla y León. Podemos hacerlas de forma itinerante. La idea es hacerlas de forma itinerante en casi todas las provincias, por lo menos en las provincias donde haya masa crítica y haya profesionales que estén interesados, pues como por ejemplo hoy aquí, que ha tenido bastante aceptación, y de forma que las reuniones, aparte de ser para los socios, estén abiertas también a todo el mundo, a toda la gente que pueda estar interesada en un momento dado en interesarse sobre la dirección de proyectos y en afiliarse al PMI. ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que ofrece PMI a sus afiliados? O mejor, primero, ¿qué es lo que aporta la dirección de proyectos a un profesional o el tener una certificación en dirección de proyectos? Pues mirad, en un estudio del Grupo Anderson, realizado sobre tendencias de empleabilidad en el sector, en la dirección de proyectos, dice que entre los años 2010 y 2020 se van a crear en todo el mundo alrededor de 15,7 millones de puestos de trabajo nuevos relacionados con la dirección de proyectos. Estos son directores de proyectos, responsables de proyectos, de programas, portfolios, etc. La verdad que se abre un nuevo mercado, hay una cantidad bastante creciente de ofertas de trabajo nuevas, precisamente porque las empresas que antes hemos dicho que se pueden beneficiar de la dirección de proyectos están demandando cada vez más. No solamente técnicos que sepan de informática, arquitectos que sepan de arquitectura, sino de profesionales que sepan dirigir proyectos de informática, proyectos de nuevas tecnologías, etc. ¿No? Cada vez las empresas están demandando más ese tipo de profesionales para cubrir esta demanda. Y el PMI lo que ofrece a sus afiliados es, como hemos dicho antes, con más de 700.000 socios, la red profesional más grande del mundo, multisectorial, con una visión global, porque por estar presente en todo el mundo, ¿no? y en distintos sectores. La verdad que el valor fundamental de PMI, que te puede aportar el ser socio de PMI, es la capacidad de networking y la capacidad de aprender
otros profesionales que tienen los mismos problemas que tú, que trabajan con las mismas dificultades que tú y en un mercado pues, como el tuyo. Aparte de la experiencia a nivel internacional que tiene el PMI y que esa experiencia pues, se contagia a todos los miembros en las reuniones mensuales, en los congresos, etc. La labor fundamental del PMI, como ha dicho bien antes Mónica, es la de hacer, bueno, antes no ha comentado Mónica, para mantener la certificación que hay que aprobar, para mantenerla tienes que acreditar una formación continua. Entonces, una manera de acreditar esa formación continua es asistir a las reuniones de PMI, que son básicamente de reuniones en las que profesionales cuentan sus casos de éxito, sus buenas prácticas, o luego veremos un caso de éxito de una empresa de Salamanca, y en esos ejemplos la verdad que todos aprendemos, y es una forma también de estar al día y de saber qué es lo que hacen tus compañeros y qué es lo que se puede mejorar en la dirección de proyectos. Y el tercer punto de vista, o el tercer foco que teníamos en el branch, en el PMI, era acercar o poner en valor la dirección de proyectos a las instituciones, tanto educativas como la administración. Antes la verdad que había bastantes profesionales que hablaban desde la experiencia, ¿no? desde la administración. La verdad que en este sentido, en otras reuniones, como en Valladolid o en Burgos, gente de la administración, de la Junta de Castilla y León en concreto, se han interesado o se interesan por la actividad del PMI y por los fundamentos de la dirección de proyectos y cómo puede la administración aplicar en la medida de lo posible la dirección de los proyectos. En este sentido, el ejemplo que ponía bueno, uno de los compañeros, hablábamos antes y Antonio comentaba también el tema de los concursos públicos, que se pueden mejorar mucho los pliegos en los concursos públicos, se pueden aplicar buenas prácticas como preconiza el PMI a la hora de contratar las obras públicas, etc. ¿no? La verdad que la situación que pintaba antes Antonio de los sobrecostes en las obras públicas pues viene siendo bastante alarmante y bueno, el PMI ya lo hace en otros países. La verdad que esto, como lo hace en Estados Unidos, en la administración americana, la verdad que se aplica de forma sistemática, y aquí en España pues dentro de la medida de lo posible, porque también la forma de contratar en España es diferente a la de otros países, pero podemos aplicar ciertos conceptos a la hora de sacar pliegos de condiciones, pliegos de contratación en los concursos públicos. Desde el PMI, queríamos poner esto en valor y que la administración también lo valorase y fuese consciente de que hay mucho camino que andar en este sentido, ¿no? Y en las instituciones educativas, pues el trabajo, pues bueno, lo vemos hoy. La verdad que con este evento tenemos que agradecer a la Universidad de Salamanca que dé respuesta a la creciente demanda de formación sobre dirección de proyectos que hay entre los profesionales y entre las empresas aquí en la región. Y por concluir, porque yo creo que ya igual la hora es tarde, y si hay preguntas particulares, pues estaremos luego en el networking y estaremos encantados de hablar con todos vosotros. Por concluirlo y por retomar un poco la pregunta que hacía antes, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva como directores de proyectos o como miembros del PMI? Y la verdad que como directores de proyectos intentamos hacer de esta región un lugar mejor para vivir. Y también apuntaba antes Antonio, porque no que unas buenas prácticas, hacer un buen trabajo y ser buenos directores de proyectos y buenos profesionales te hace también mejor persona en la vida diaria, tener una mejor calidad de vida. Y lo que queríamos era contagiar a otros, contagiaros a todos, para que también hagáis lo mismo y podáis participar de las actividades del PMI y colaborar con nosotros. Nada más, Aaron.
Buenas tardes. Te doy paso en 5 minutos. Nada, desde PMI queremos daros la oportunidad de participar de diferentes formas, bien colaborando directamente con nosotros como voluntarios o bien asistiendo, como habéis hecho hoy, a las diferentes actividades y eventos que se van organizando. Las actividades del branch básicamente son reuniones y ponencias y talleres como este o eventos donde se hable de dirección de proyectos para establecer sinergias con profesionales y empresas de toda la región. Pretendemos que sea itinerante y de hecho lo está siendo. Ya hemos organizado varias en Valladolid y Burgos y hoy por primera vez lo hacemos aquí en Salamanca, y eso, pretendemos que sean itinerantes y que se puedan transmitir también vía online para aquellos que no quieran asistir físicamente. Aparte de las actividades que vamos desarrollando, el branch de Castilla y León está estableciendo diferentes sinergias y convenios de colaboración con diferentes organismos, tanto públicos como privados. Estamos en vías de conversación con colegios profesionales, cámaras de comercio, universidades, ONGs incluso y por supuesto empresas privadas. Estos convenios lo que pretenden simplemente es fijar un marco de colaboración entre ambas partes, donde el denominador común sea la dirección de proyectos y permita la difusión de esta metodología y los temas de dirección de proyectos a lo largo y ancho de la Comunidad de Castilla y León. Ya hemos firmado algunos de estos convenios, entre ellos, por ejemplo, con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, y luego también con empresas privadas como PADI Proyectos y recientemente con Enfoc Proyectos, al que queremos agradecer hoy la organización. Y estamos estableciendo conversaciones y posibilidades de firma de convenio con otros organismos. Daros cuenta que el branch, lo que es el brazo de Madrid en Castilla y León, es de reciente creación, del 2013, entonces bueno, vamos por buen camino, ya se han firmado unos cuantos y tenemos pendientes de firmar otros. Comentaros que nos podéis visitar en las redes sociales, estamos en Twitter con el perfil @PMI Castilla y León Branch, estamos en LinkedIn en un subgrupo de PMI Madrid y nos podéis encontrar también directamente en la página de PMI Madrid. Y como estamos plenamente convencidos de que en toda Castilla y León se hacen proyectos y se gestionan muy bien, otra de las iniciativas que está haciendo el branch de Castilla y León gracias a sus voluntarios para este año 2014 es la mención al mejor proyecto de Castilla y León. Con el ánimo de difundir estos trabajos que por su metodología o resultados obtenidos merezca realmente la pena. Entonces, el objetivo principal de esta mención es premiar el proyecto mejor gestionado en Castilla y León bajo las bases y criterios que se establecen en la organización y que tenéis colgadas en la página de PMI Madrid. El premio no tiene una dotación en metálico y sí una mención por cada una de las categorías que se han desarrollado. Se dará difusión a través de PMI Madrid y, por supuesto, de los medios de comunicación. Otro objetivo, por supuesto, también dar a conocer el branch a todo lo largo de la región a través de actividades y eventos como este. Como os comento, las bases están colgadas en la página web, pero resumo las más básicas. Tiene que ser un proyecto íntegra o parcialmente desarrollado en la región de Castilla y León. Tiene que ser un proyecto finalizado o en la fase de cierre durante el ejercicio 2014. Por supuesto, tiene que desarrollarse con metodologías de dirección de proyectos, básicamente, o sea, principalmente la basada en el PMBOK, cumplir la Ley de Protección de Datos y se pueden presentar varias propuestas, pero será premiado únicamente en una de las categorías. Las diferentes categorías son estas. La primera categoría, tecnologías de la información y metodologías ágiles. Segunda categoría, arquitectura e ingeniería. Tercera, acción social y cooperación internacional. Y luego tenemos una cuarta categoría que es una especie de cajón desastre donde puedan ir aquellos proyectos que por sus diferentes características no queden incluidas dentro de las tres primeras. Con esto ya acabo. Los plazos estimados son: hoy precisamente lanzamos la iniciativa, el plazo de presentación de memorias es hasta el 31 de enero del 2015 y la comunicación de los ganadores será para marzo del 2015.
Ya le voy a dar paso a Enrique, agradecer a los organizadores, a la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Enfoc Proyectos, a Enrique, a los voluntarios de Madrid y, por supuesto, a vosotros por asistir. Muchas gracias.